Bueno, cuando me propusieron este tema, que no elegí, mi amigo aquí por Atlante me lo... Traté de investigar un poco, pero decidí, por la envergadura del tema que vamos a tratar, de dar un poco mi experiencia con las organizaciones con las que están ocupando inteligencia artificial y cómo lo podemos aprovechar nosotros como coaches, como mentores, como personas profesionales. Son señales, ¿no? Como profesionales de las tecnologías del desarrollo humano. No sé cómo vamos a avanzar. Ahí, súper. Les voy a dar una advertencia. ¿Ya? Esta presentación yo la hice con una inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, a propósito, todas las imágenes que van a aparecer me las propuso la inteligencia artificial de acuerdo al tema que yo estaba tratando. Esas imágenes no tienen mucha lógica muchas veces. De hecho, se puso bastante incorrecta la inteligencia artificial de Meta, así que las traté de acomodar un poco, pero como pueden ver ahí, esa es la imagen de advertencia. ¿Ya? Pero esto tiene una segunda lectura, ¿ya? También nos pone un cuidado con el uso de esta herramienta, porque justamente las cosas generalmente algo tienen que no salen siempre como nosotros lo estamos esperando. Esto es lo que no podíamos mostrar porque se nos ha copiado el sonido. Pero acá yo creo que ustedes lo van a ver acá. Hola, soy Horacio Albornoz. Lamentablemente no luzco así. Este es un avatar creado con inteligencia artificial. Esta persona en realidad no existe, aunque son mis ideas las que es capaz de comunicar. En la presentación hablaré del cambio de paradigma y las oportunidades que la inteligencia artificial nos brinda a todos los profesionales de las tecnologías de desarrollo humano. Bienvenidos. Esta es una inteligencia artificial de sintesis, la que nos permite a nosotros tener un avatar y hacer presentaciones, por ejemplo, en tiempo real. Se usa, por ejemplo, nosotros creamos un avatar, por lo menos yo, bien afeitadito, bien, ¿cómo se llama?, emperifollado, y yo puedo estar tirado en un sillón, y mientras yo estoy hablando, esta inteligencia artificial traduce en más de 25 idiomas en tiempo real y bien vestido. ¿Ya? Y tú puedes incluso poner este avatar en distintos escenarios. Se me está moviendo la presentación, Marisa. ¿Ahí? Sí. Yo la... Ya. Disculpe la introducción. Y esta inteligencia artificial lo que hace es situarnos y de repente quitarnos un poco esta tarea de solamente tener una presencia, sino que podemos tener varias presencias a nivel internacional, de hecho. Hace un par de años, en una supervisión de coaching desde Italia, una coach que hace supervisiones para la IMCC, me decía si yo podía tener las sesiones de coaching en inglés, en español o en italiano. Lodi también tuvo esa experiencia. Tuvimos la suerte de que esa coach era políglota, le dio por idioma, entonces podía adaptarse. Nosotros fuimos cinco idiomas. Entonces llegamos a la conclusión de que teníamos, o sea, al acuerdo que teníamos sesiones en inglés y después en español, después íbamos cambiando en inglés. Pero ahí ya cambió un poco algo en el interior de mi desarrollo profesional yo en ese tiempo no estaba haciendo sesiones en inglés, hoy las estoy haciendo, tanto sesiones de coaching como mentoring, pero ¿por qué no hacerlas en chino, mandarín? ¿Por qué no hacerlas en francés, por ejemplo, en italiano, etcétera? Este tipo de herramientas nos ayudan a eso, ¿ya? Y cada vez está mucho más cerca de la perfección en ese ámbito, ¿ya? Pero solamente en ese ámbito. La presentación atrás va a tener algunos puntos. Vamos a definir un poco lo que es la inteligencia artificial. Nosotros estamos súper acostumbrados a lo que es ChatGPT solamente. Voy a hablar un poco del cambio de paradigma, aplicaciones, ventajas y desafíos y el futuro, ¿ya? Y vamos a terminar con ética, que para mí es lejos lo más importante en este tipo de... Ahora sí. Bueno, la inteligencia artificial es una tecnología, en general, son algoritmos matemáticos que intentan, esta es mi visión, intentan hacer una aproximación a una cantidad de datos gigantesca, pero cuando hablo de gigantesca son números que nosotros no tenemos conciencia de ese tipo de números,
y lo tratan de hacer accesible al usuario de una forma fractal inversa, o sea, mediante prompts que nosotros vamos ingresando. Esa masividad de datos va encontrando un camino, ¿ya? Y al encontrar un camino desecha otros. Por eso es tan importante, entre comillas, saber hablarle a una inteligencia artificial, ¿ya? No es lo mismo el uso correcto de prompts a solamente ocuparlo como Google, ¿ya? Preguntar cuántas ventanas tiene, por ejemplo, el Capitolio, va a tirar una cifra, pero si yo empiezo a hablarle de arquitectura, de que la inteligencia artificial tome un punto de vista de un arquitecto del siglo XVIII, por ejemplo, y me conteste desde ahí, se abre fractalmente una cantidad de datos que están escondidos, ¿ya? Y eso abre muchas oportunidades para poder investigar, para poder desarrollar estrategias de aproximación a nichos de profesionales que son súper, a lo mejor, cerrados por su forma de trabajo, etc. Y la siguiente. Bueno, cuando nosotros hablamos de coaching, inteligencia artificial, de repente es como difícil hacer un match, ¿no es cierto? Como raro, salvo, conozco a varias personas que se están aprovechando de, por ejemplo, cuando hacen talleres. No sé, Lois, me acuerdo que incluso una vez me dio un trabajo sobre hacer un PPT, por ejemplo, tuve como una semana haciendo un PPT. ChatGPT hace los PPT en 30 segundos, ¿ya? Y te hace la diapositiva, corrige y te programa en el lenguaje SQL, y tú ese lenguaje lo copias a PowerPoint, y PowerPoint te hace ¿cómo se llama? Las PPT, y la inteligencia artificial de PowerPoint de Microsoft te toma imágenes y te las pone, y son imágenes que tienen el contexto de lo que habla la PPT, en un minuto, menos de 60 segundos. Algo que se agradece bastante. Es bien entretenido. A propósito, ¿cómo se llama? Esta presentación está hecha en Keynote de Mac. Keynote todavía no tiene esa característica, pero como les digo, traten de ir leyendo sus textos que hay en las imágenes, ¿no? Lo que tienen que ver. Esas imágenes las elige la inteligencia artificial de acuerdo a lo que yo estoy escribiendo, ¿no? La inteligencia artificial en el coaching, como si al principio dije que no había un match muy poderoso, sí está presente en organizaciones hace rato, ¿ya? O sea, en todo lo que es, por ejemplo, la predicción de comportamiento del cliente. Yo trabajo en organizaciones donde la inteligencia artificial está incluso en los software de ERP, y está prediciendo, por ejemplo, la falta de inventario, está prediciendo muchas cosas que antes pasaban por un filtro humano y ahora funciona básicamente solo. ¿Dónde podemos encontrarnos nosotros en esa ecuación? Voy un poco más rápido. En los contextos en los cuales nos desarrollamos, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, tenemos como coaches, como mentores, de repente nos hemos enfocado en nichos específicos. Yo, por ejemplo, estoy centrado en lo que es educación, de idiomas principalmente. Trabajo mucho con gente de Inglaterra, con gente de Estados Unidos, con esos contextos, personas que están aprendiendo idiomas, inglés, japonés, de nichos súper específicos, donde las sesiones de coaching, por ejemplo, son súper, atienden mucho de sus necesidades específicas en los contextos que ellos están, trabajando, y lo que hace la inteligencia artificial, en mi caso, y es por eso que digo que esta es mi visión, es que me prepara con un background profesional de su contexto, no teniendo que ser un experto en el tema, pero sí me hace una clase sobre, por ejemplo, si yo voy a trabajar con un arquitecto. Estuve trabajando con una arquitecta que estaba postulando una beca para poder hacer restauraciones pictóricas en museos en Italia, y su preparación tenía que ver tanto con la bandera italiana, pero también de una transformación que ella necesitaba tener para poder vivir en Italia. Yo nunca he visitado Italia, el arte para mí es bien alejado, el arte pictórico, entonces encontrar esa emocionalidad que yo necesitaba para poder hacer un verdadero rapport con ella, lo encontré con ChatGPT, ¿ya? Análisis de poesía, análisis de lectura. Es bien interesante el poder tener esta herramienta, incluso con una aplicación para el celular. Increíble. En aplicaciones para el coaching,
aquí hablamos de datos. Cuando estamos aproximándonos a una gran organización, por ejemplo, ahora yo estoy trabajando con una multinacional que tiene base en varios países, donde mueve miles de personas dedicadas a la minería. Cuando yo pedí instrumentos de medición, cuando van a hacer, me dieron un mamotreto de, ¿cómo se llama? O sea, en realidad fue un pendrive. ¿Ya? Y ese pendrive lo pasamos a ChatGPT para que me analizara cuáles eran los cambios que habían estado sucediendo, cuáles eran los lineamientos, cómo veían, por ejemplo, los movimientos de contratación y despido de personas en pandemia, cuáles eran los desafíos que habían tenido los gerentes. Y resulta que ese trabajo que yo me podría haber dado en un par de meses, lo tuve visto en un par de días. ¿Ya? Y la propuesta que me dio, que les di a esta organización, fue justamente utilizando sus sistemas de mediciones, su análisis 360, su análisis de desempeño en una forma, ¿cómo se llama? Aprendí a ocupar Power BI, no sé si ustedes conocen ese software. Ya, ChatGPT me enseñó a ocupar Power BI. Es para hacer presentaciones, pero no 2.0, 3.0. Es una cosa súper pro y resulta que todo siempre apoyado por una de estas herramientas. ¿Cuáles son las ventajas? Parece que estoy medio rosado. ¿Cuáles son las ventajas? La eficiencia. Si yo antes, por ejemplo, yo contrataba a alguien para que me hiciera una PPT o para que me preparara para un tema en específico, la inteligencia artificial bien utilizada, con los prompts correctos, esto un poco de ensayo, hay cursos que se pueden hacer o certificaciones que se pueden hacer para aprender el uso de los prompts, es fundamental. O sea, aquí estamos hablando de pasar de un flujo de trabajo diario de 1 a un flujo de trabajo de 100, basándome en esta tecnología. Yo ahora estoy, por ejemplo, viendo y probando cómo es la inteligencia artificial de Meta. Todavía esto está hecho todo con Meta. No me gusta tanto. ChatGPT está como más la versión pagada, la versión gratuita. La versión pagada funciona muy muy bien. Se puede vincular con muchos otros software, por ejemplo con Power BI, se puede vincular con todo lo que es ofimática de Office, de forma nativa y automática. Y estos análisis de datos y avanzados nos pueden dar tendencias, podemos hablar de tú a tú, por ejemplo, con ingenieros de Big Data, y tú puedes entender lo que te están hablando, cosa que hace un año yo no había sido capaz. Y también permite una personalización y una diferenciación de tu trabajo. O sea, cuando nosotros tenemos y hablamos, por ejemplo, con un gerente de recursos humanos que le estamos vendiendo nuestros servicios, y nosotros empezamos a usar este idioma, ellos van a saber que tenemos un diferenciador. ¿Ya? Y eso es súper, súper importante y me ha ganado harto, ¿cómo se llama? Trabajo. Quizás los desafíos más importantes son los desde el punto de vista ético. Nosotros con esto manejamos mucha información. ¿Ya? Por ejemplo, en esta multinacional que yo le estoy hablando, hay análisis de desempeño que son bastante privados. Y ellos confían en uno como profesional con un código ético importante para poder manejar esto. Hay muchas veces los análisis de desempeño, ellos incluso, no es tan común, pero siempre pasan, por ejemplo, los procesos de selección de personal de las personas con las cuales uno está trabajando. Y ahí vienen test de personalidad, por ejemplo, perfil Pro 2, que he ocupado yo muchas veces, y que son temas, como se llama, bien, no sé si íntimos la palabra, pero bien confidenciales. La ética es fundamental. Se puede, ¿cómo lo hago yo? Haciendo por ejemplo, protegiendo todo con verificación de 2 pasos, también con inteligencia artificial, cosa que si se pierde algo, se filtra algo, no tengan cómo saber a qué pertenece qué, ni siquiera aparecen los nombres de la empresa. Google presenta una herramienta de identificación de 2 pasos que protege todo eso, así que me baso en eso, y eso también es un plus para poder presentar este tipo de trabajo en las organizaciones. Antes, no, todavía no. Otro desafío es la interpretación y la contextualización. Por ejemplo, y voy a usar el ejemplo de esa foto. Meta me sugirió ese tipo de foto para los desafíos de la inteligencia artificial. ¿Ya? Esto sin contextualización y sin interpretación de los datos es letra muerta. O sea, esto puede dar incluso para chistes, ¿ya? Para poder reírnos de cómo, o sea, ustedes se mueren las fotos que después las puedo mostrar, pero en fin, de las fotos que
que me sugería Meta. ¿Ya? Y Meta es una inteligencia artificial que tiene bastantes filtros. En general es bien, ¿cómo se llama? No para adultos, ¿ya? Pero se cuelan de repente cosas que son súper inapropiadas, y así como se cuelan imágenes, en texto también. En cuanto a los sesgos, por ejemplo, yo intenté hacerlo con Meta, todavía no lo hago con, o sea, lo hice con ChatGPT, pero por ejemplo, Meta tiene mucho sesgo con personas mayores. Cuando hacen análisis curricular por ejemplo, tiende a dejar las personas sobre 50 años guardadas en cualquier parte, no los toma en cuenta. Y generalmente eso tiene que ver con cómo están escritos los algoritmos, ¿ya? Y nosotros deberíamos saber y tener en cuenta ese tipo de cosas para no confiar en la inteligencia artificial para hacer ese tipo ¿cómo se llama?, de interpretación de los datos. La siguiente. Bueno, ya, voy con botoneta. Bueno, ya lo hablé, privacidad de datos, es importante. Verificación de 2 pasos, hay que usarla siempre, ¿ya? Transparencia, no podemos engañar a la gente y decir que el trabajo lo hicimos nosotros. Nosotros debemos decir que el trabajo está apoyado en inteligencia artificial. Yo conozco muchos profesionales que hacen, y que está súper bien, que hacen PPT y tienen una base de datos PPT y hacen talleres, el mismo taller en varias partes. La inteligencia artificial te permite no hacer eso, ¿ya? Y te permite hacer talleres súper específicos para la realidad de las empresas en 5 minutos. No deberías decir que lo hiciste con apoyo de inteligencia artificial. Hay un valor en eso, ¿ya? No es hacer trampa, es ocupar las herramientas que tienes a tu disposición. En el marco legal todavía no hay, por lo menos acá en Chile todavía no hay mucho al respecto, pero debería ir la tendencia a desclasificar todo lo que es los sesgos con los que están programados, dar a entender y ¿cómo se llama? Y verificar de lo que estamos haciendo si es inteligencia artificial y no otra cosa, para poder, por ejemplo, si nos piden tener un análisis de datos absolutamente independiente de lo que es el ser humano, debería tener eso, ¿cómo se llama?, establecido legalmente por alguna parte. Te permite una autonomía y la responsabilidad de todo lo anterior. La privacidad, pues, sobre todo, la transparencia y ser un profesional, o sea, publicar que tú estás trabajando con esta herramienta y no esconderla como para darte una info un poco más. Y el último. Ya me quedan 2 minutos. El último video. Gracias a la Academia Impact y a Paul and Banter por la invitación. Siempre es un placer reunirme con colegas y amigos. Muchas gracias por su atención. Esta presentación se autodestruirá en 3, 2, 1.